Bueno. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al primer programa del año de 3&D Basket. Y hoy tenemos una pedazo de entrevista. Pasamos a saludar en primer lugar a Ángel de Arquidas y Rubén. Buenos días, chicos. Feliz año. Buenos días, Nacho. Feliz año a ti y a todos los que nos vean. Igualmente. Buenos días y feliz año a todos. Hoy tenemos con nosotros una entrevista que teníamos muchísimas ganas. La verdad que es un entrenador ACB, un entrenador con muchísima experiencia. Tenemos con nosotros a Jota Cuspinera. Buenos días, Jota. Feliz año. ¿Cómo estás? Buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que nos hacía muchísima ilusión y es un honor para nosotros tenerte. Va a ser súper interesante. Entonces, lo primero que queríamos preguntarte es un poco tus inicios en el baloncesto desde niño. ¿Cómo entró en tu vida el baloncesto? Cuéntanos un poco. Pues entró de forma casual, tarde. Yo entro con 15 años a jugar a baloncesto. Antes practicaba otros deportes. El deporte que estaba practicando cuando entro a jugar baloncesto era balonmano. Y bueno, estábamos en el equipo de balonmano del cole, empezando en septiembre la pretemporada para preparar el curso y no nos apuntamos suficientes chavales. Entonces, bueno, la entrenadora del equipo nos pidió un poco de paciencia a ver si lograba, pues eso, conseguir que hubiera más gente que se apuntara. También, bueno, nos embarcamos todos en aquella tarea de lograr sumar a gente, pero no lo conseguimos. Y entonces, cuando se finalizaba el plazo de inscripción con un mínimo de jugadores en lo que era la competición de federada, pues decidió la entrenadora o el colegio decidió que el equipo balonmano no salía. Entonces, yo recuerdo que en el equipo balonmano estaba con mis dos mejores amigos y en ese momento pues nos miramos y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque vamos a estar todo el año sin hacer nada. Y dio la casualidad que al lado del campo de balonmano, donde nos comunicaron que no había balonmano, pues estaban entrenando baloncesto. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues nos acercamos al entrenador de baloncesto a preguntarle si nos podíamos apuntar. Nos dijo que sí y ahí nos metimos. Yo siempre digo que si al lado hubiese habido petanca, pues ahora a lo mejor estaríamos hablando de un jugador de petanca o de un entrenador de petanca, ¿no? Pero dio la casualidad que fue baloncesto. De hecho, recuerdo, ahora me hace gracia incluso, porque yo tardé un año entero o más en no dar 3 pasos. Y entonces digo, joder, ¿por qué no metieron el paso 0 en aquel momento, no? Que me hubiese facilitado mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, pues el hábito de los 3 pasos del balonmano, además 3 antes y 3 después de votar, pues lo llevé muy mal en esto del baloncesto. Entonces fue llegar de una forma, ya te digo, absolutamente casual. Fue la consecuencia de que no salía equipo de balonmano. Si hubiese salido equipo de balonmano, pues probablemente yo no estaría hoy aquí en esta entrevista hablando de baloncesto, ¿no? Pero bueno, luego estuve 2 años en el cole, hasta los 17 y fiché por, bueno, 16, 17 y fiché por Las Rozas, que es un club de aquí de Madrid, club que en aquella época pues era un club que tenía equipo en segunda división. Yo fiché en la antigua juvenil, lo que ahora sería la junior, y tuve la suerte de tener a un entrenador como José Luis González Molina, que además era el director de los cursos de entrenador en aquel momento en la Federación de Madrid. Y curiosamente, el primer año que estuve con él, en Navidades, nos obligó a todos los del equipo a sacar el título de monitor. Yo le dije, pero a ver, José Luis, si yo no quiero entrenar, yo lo que quiero es jugar. Y me dijo, algún día me lo agradecerás. Y mira, aquí estoy, no sé cuántos años después, ¿no? Después de aquel curso con 16 años, que yo creo que lo hizo porque como era el director, no lo llenaba, pues dijo, pues meto a los 12 jugadores del equipo y así meto a 12 alumnos más, ¿no? Entiendo que fue algo así, pero desde luego que ahora mismo, mirando, como decía Steve Jobs, ¿no? Solo puedes unir los puntos hacia atrás, pues uniendo los puntos hacia atrás, menos mal que me obligó a hacer aquello porque se ha convertido en la profesión de mi vida. Yo no he hecho otra cosa que no sea entrenar. Bueno, de forma más seria, luego pasaste al estudiante, si no estoy equivocado. Pasaste por todas las categorías hasta llegar al primer equipo. ¿Qué recuerdas de aquello? Aquello tiene muchos recuerdos. Yo, después de estar 2 años en Las Rozas, hice las pruebas para el Junior de Estudiantes. Me cogieron.
y bueno, estuve 2 años de jugador en lo que era el equipo junior. Coincidí el primer año. Yo estuve a caballo entre 2 generaciones. Yo soy del 70 y el primer año estuve con la generación del 69, de un tal Nacho Azofra, de un tal Alberto Herreros, César Arranz, también fue jugador ACB y que ahora está en lo que es la directiva de estudiantes. Y el segundo año estuve con los del 71, que eran un tal Pablo Martínez, un tal Alfonso Reyes, Ángel Castilblanque, aunque luego se tuvo que retirar por sus problemas de salud y demás. Bueno, auténticos jugadorazos, ¿no? A partir de ahí, al año siguiente, me retiró de jugar una lesión y Pepu, que había sido mi primer entrenador en el Junior de Estudiantes, era el jefe de cantera y me ofreció poder llevar un equipo de chavales. Y entonces, como un Benjamín, para ser exacto. Y entonces, como había sacado el título de monitor y entre medias el de entrenador, porque ya dije, bueno, ya que he sacado el primer nivel, pues voy a sacar el segundo nivel, ¿no? Incluso inmediatamente, en cuanto tuve la edad, me saqué el superior. Pues dije, oye, pues ¿por qué no, no? Y además me convenció de una forma muy... Ahora, visto con la distancia, muy chulo. En aquel momento me afectó un poco, ¿no? Me dice, mira, Jota, dice, a lo más que vas a llegar como jugador es a ser el tercer base de un equipo de estos de segunda división, ¿no? Mientras que como entrenador se abre una expectativa pues tan grande como tú quieras, ¿no? Y entonces me invitó a dejar de jugar para dedicarme a entrenar, ¿no? Yo la verdad es que quería seguir jugando, pero la lesión tenía una pubalgia que me mataba de dolor cada vez que terminaba de entrenar. Y entonces, bueno, pues un poquito por las dos cosas me puse a entrenar. Y desde ahí, tal y como dices, yo he estado 17 años entrenando en Estudiantes, pues es mi vida formativa como entrenador, ¿no? Ahí he vivido todas las experiencias. Recuerdo además cuando llevaba un equipo de joven, pues eso, un minibásquet, un preinfantil, era el ayudante de un KDTB y era el delegado, porque estuve de delegado de lo que ahora es el EVA, ¿no? Del segundo equipo donde llegaban los jóvenes, donde además ayudaba a entrenar los días que faltaba alguien y demás, porque todavía estaba en forma, todavía me mantenía y bueno, pues la pubalgia, si no entrenaba todos los días, pues remitía bastante, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué recuerdos tengo? Es que es mi vida prácticamente, ¿no? Es todo el trayecto de formación, el crecer. He tenido la suerte, además, de estar rodeado de grandísimos entrenadores y de grandísimas personas en mi camino, ¿no? Lo cual me imagino que me ha ayudado mucho a llegar donde he llegado. Entonces, hay recuerdos de todo tipo. Hay recuerdos de frustración, hay recuerdos de muchas alegrías y, sobre todo, mirando hacia atrás, pues el recuerdo del camino recorrido, ¿no? Que ha sido necesario para, como digo, para poder estar donde estoy a día de hoy. Muy bien. Y cuando llegas a entrenador ayudante en ACB con Pepu, ¿fue una especie de sueño cumplido o un primer sueño cumplido? Sí, evidentemente, fíjate, es curioso, ¿no? Cuando tú empiezas, siempre tienes sueños, ¿no? O sea, dices, o sea, ¿hasta dónde puedo llegar, no? Cuando era jugador me hubiese gustado ser jugador profesional, ¿no? No llegué a serlo. Cuando empezaba como entrenador, pues dices, oye, pues sí, me gustaría ser lo mejor que pueda y siempre digo, oye, pues entrenar en la NBA, entrenar en ACB, lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que en el día a día no lo piensas. En el día a día no estás pensando en ese sueño, ¿no? Estás pensando en hacerlo lo mejor que puedas y disfrutar con los chavales en el momento en el que estás entrenando, ¿no? Yo, por ejemplo, los recuerdos que tengo de entrenar aquel primer Benjamín, no tiene nada que ver con estar pensando, soñando, que además era irrealizable en aquel momento, ¿no? En llegar a CB. Digamos que llegar luego es una consecuencia de un recorrido y de cierta fortuna, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando Pepu, que había sido mi entrenador, fue mi primer entrenador, mi segundo. Yo cuando entro en Estudiantes, luego con Miguel Ángel Martín entrenando en el Junior, Pepu era el ayudante. Al poco de empezar, Miguel Ángel se hace cargo del primer equipo y Pepu se queda de entrenador del Junior, aunque compaginaba el ser ayudante también del ACB con llevar el Junior, pero estuvo llevando el Junior, entonces fue mi entrenador, ¿no? Luego, cuando yo soy entrenador, él era el director de cantera. Y cuando yo soy director de cantera y entrenador en la cantera, él era el entrenador del equipo ACB, ¿no? Siempre ha sido como un poco, pues eso, mi jefe, mi superior, ¿no? Y entonces, cuando me propone por primera vez, pues, ser ayudante en el ACB con él, pues, evidentemente es cumplir un sueño, pero ya te digo que no era algo, digamos, buscado desde el principio, ¿no? O sea, sueñas en ser astronauta, pero tú vas recorriendo tu camino, ¿no? Y si un día llega lo de ser astronauta, pues perfecto. Si no hubiese llegado, pues tampoco hubiese pasado nada, ¿no? Y sí que es verdad que, evidentemente, la felicidad fue muy grande.
y además lo disfruté mucho los 2 años que pude estar con él en Estudiantes. Luego estuve en la selección con él también, pero bueno, era eso, era el culminar un recorrido, sobre todo dentro de Estudiantes, ¿no? Era el haber podido pasar por absolutamente todas las categorías dentro del club, ¿no? Desde Benjamín, preinfantil, infantil, cadete, junior y, bueno, pues ahora senior en ACB. Lo había sido en el EVA, pero ahora llegaba a la ACB, ¿no? Y bueno, pues sí que se recibe con mucha alegría y sí que se recibe, pues eso, como el cumplimiento de un sueño, pero como decía Pepu a los jugadores, ¿no? También me ocurrió a mí, ¿no? La gente piensa que o el jugador piensa que cuando llega a la ACB es el final del camino y dice, nada más lejos de la realidad, ¿no? Es el inicio de uno todavía más difícil, ¿vale? Que es asentarte y ser capaz de continuar. Porque, bueno, como dice el dicho, ¿no? El tema de que es difícil llegar, pero más difícil es mantenerse, ¿no? Entonces, el reto es que cuando un jugador, y en este caso yo, entrenador, has llegado ahí, que no se convierta en algo circunstancial, sino que se convierta en algo más duradero, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, yo llegaba en aquel momento creyendo que sabía mucho. Cuando pisas por primera vez el ACB y te metes en el día a día, te das cuenta que no tienes ni puñetera idea y que te tienes que seguir formando una barbaridad. Por eso de que parece que es el final del camino cuando en realidad es el inicio de otro, ¿no? Sobre todo porque empiezas a ver cosas que no habías visto antes, que ni siquiera se te habían ocurrido y evidentemente te tienes que formar en todo eso, empaparte para poder realmente aportar a la gente que te rodea, en este caso a Pepu, que era el primer entrenador, pues ser capaz de ayudarle, ¿no? Y bueno, probablemente mi primer año, incluso casi te diría que el segundo, me ayudó más él a mí que yo a él, ¿no? Es esa función de entrenador ayudante que yo llamo formativo, ¿no? Él me estaba formando a mí más que yo ayudarle a él, aunque evidentemente, pues en todo lo que podía, pues aportaba, ¿no? Y allí, Jota, a lo largo de los años que estás en Estudiantes, tienes una serie de jugadores que luego muchos también coincides con ellos en el primer equipo, como pueden ser Felipe Reyes, Sergio Rodríguez, Nacho Azofra, Carlos Jiménez, que tú has mencionado ahora hace un momento. ¿Cuál crees que puede ser la clave en el desarrollo de tantos jugadores de talento y además en tan poco tiempo que coincidan, ¿no? Mira, la primera clave es el propio talento de los jugadores. ¿Por qué salen muchos jugadores de equipos de equipos de canteras ACB? Pues básicamente porque se concentra talento, ¿no? Luego, aparte, hay un trabajo extraordinario. Primero de entrenadores, preparadores físicos, fisios, toda la gente que forma parte del club y, por supuesto, del propio jugador, porque esta es otra de las que tengo muy claras, ¿no? Yo no he visto a ningún jugador llegar que no haya trabajado. O sea, esto me recuerda a la famosa historia, quizás ya me hago mayor, ¿no? Pero de Petrovic, ¿no? El hecho de que somos capaces de ver lo que un jugador es capaz de hacer en la cancha, ¿no? Ahora me viene a la cabeza Stephen Curry, ¿no? Lo que pasa es que con esto de Internet, la historia de Stephen Curry se conoce un poco más de lo que se conoció la de Petrovic, ¿no? Pero tú ves a un tío meter de tres, de una manera absolutamente bestial, manejar un balón como que dices, bueno, qué maravilla, y te crees que es eso, es talento natural, ¿no? Y, hombre, de talento hay algo, pero también hay cientos de horas entrenando con un balón, entrenando en una cancha. Muchas veces, yo recuerdo, es que cuando leí aquella biografía de Petrovic, ¿no? Que con 16, 15 años en Šibenik, él logra que, después de dar mucho el coñazo, que le den las llaves del pabellón para poder ir a entrenar él solo. Y él se iba antes de clase y después de clase, antes de hacer el entrenamiento de equipo, tenía que meter 1000 tiros. Todos los que habéis jugado, y creo que sois todos los que estáis aquí, ¿sabéis lo que es meter 1000 tiros sin nadie que te rebotee? Es una auténtica barbaridad. Bueno, pues eso es lo que hacía este señor todos los días. Y no una vez, 2 veces antes de entrenar, ¿no? Entonces, claro, dices, ¿hay talentos? Sí. Y hay horas y horas y horas de trabajo en un gimnasio donde además, ostras, te diría que hasta con sufrimiento físico, ¿no? Porque tener que ir a por el balón, salir a la línea de 3, tirar, volver a ir a por el balón, salir a la línea de 3, tirar. Los que fallas no cuentan. Dices, pues claro, pues eso es digamos que es una obsesión, ¿no? De querer ser mejor y de llegar. Entonces, ¿hay talentos? Seguro. No tengo ninguna duda de que tienen algo especial, pero luego hay muchas horas, ¿no? Y luego, evidentemente, ayuda
el hecho de que se les pueda rodear a ese talento y a esas ganas de mejorar diarias, pues ayuda mucho el estar rodeado de entrenadores que te ayuden a crecer, ¿no? Que sean capaces de aportarte en tu camino. Y cuando hablo de entrenadores, hablo de todas las personas que rodean al jugador o la jugadora, ¿no? En el sentido, pues eso, de preparadores físicos, de que te ayudan a crecer físicamente, del entrenador de técnica individual, que te ayude a mejorar determinados gestos, el entrenador del equipo, que puede ser el mismo que el de técnica individual, que te enseñe lo que es la táctica, el conocimiento del juego, el entendimiento de lo que sucede en un campo y todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando juntas el talento, las ganas de crecer de un muy buen jugador y encima lo rodeas de un entorno que le permite crecer hasta llegar a la élite, pues se da todo. Entonces, antes decías, cuando mencionabas en concreto el hecho de que salga tanta gente en tan poco tiempo, yo creo que tiene mucho que ver con la concentración de talento, ¿no? Es decir, equipos en aquella época, pero ahora ocurre igual, ¿no? Pues equipos ACB en la Comunidad de Madrid, está Fuenlabrada, está Estudiantes y está Real Madrid, ¿no? Pues evidentemente los jugadores, o la mayoría, porque no tienen por qué ser todos, ¿no? Pero la mayoría de los jugadores que tienen posibilidades de poder llegar, pues acaban en uno de ellos, ¿no? Y entonces es más fácil, evidentemente, cuando tú vas concentrando talento, que salgan de ahí algunos que no lo hagan, ¿no? En aquella época, además, yo creo que ahora también Estudiantes es un equipo que se ha nutrido siempre de sus jugadores jóvenes, ¿no? De su cantera. El Madrid lo está haciendo ahora. Antes, bueno, siempre ha sacado jugadores para ACB, pero le costaba por la exigencia máxima que tenía de nivel en su primer equipo, sacar jugadores para su primer equipo. Ahora lo está completando, digamos que concentrando el mejor talento del mundo también en su cantera, ¿no? Y entonces, en los últimos años, pues tenemos los casos de Mirotic, de Doncic, de Garuba, que son jugadores que o sea, que salen de la cantera, pero para nutrir a su primer equipo, ¿no? Pero claro, estamos hablando de pedazo de jugadores, ¿no? Entonces, en aquella época en Estudiantes, pues sí, salían muchos jugadores y lo hacían con asiduidad. Había también la parte de la apuesta del club por dar impulso a esos jóvenes, pero lo que te digo, talento, trabajo y la concentración de ese talento en un mismo lugar, ¿no? Bueno, hacemos la última del primer bloque, entonces. Vale, sí. ¿Cómo te definirías como entrenador? Bueno, estos son las cosas que tendrían que hacer los demás, ¿no? Definirme a mí como entrenador. Yo me defino como un apasionado, ¿no? Yo me defino como un apasionado. A mí hay dos cosas que me encantan en esta vida. Una es, y claro, se han juntado en lo de entrenar baloncesto, ¿no? Una es el baloncesto como deporte. Me enamoró desde el primer día que empecé a entrenar, ya no me he desenamorado de él, y luego la otra pasión es enseñar. Me encanta compartir. Y entonces, claro, en ser entrenador de baloncesto, pues se juntan las dos. Yo comparto experiencias para intentar ayudar a otros a crecer, ya sea individualmente o como equipo, y encima lo hago en el deporte que me apasiona, que es el baloncesto, ¿no? Entonces yo me defino como un apasionado del básquet y con un tío con mucha suerte, porque ahora tengo 50 años, haber podido dedicarme toda mi vida, porque ha sido así, a lo que es mi pasión, esto es impagable. O sea, esto no tiene precio. Y yo, que soy ingeniero de formación, no he ejercido como ingeniero. Tengo muchas inquietudes, programo informática, hago mil cosas, ¿no? Pero profesionalmente, a lo que me he dedicado y lo que me ha dado para pagar mis facturas y demás ha sido el básquet, ¿no? Y entonces, esto no hay dinero que lo pague. O sea, el poder dedicarte a aquello que te gusta, creo que es algo, vamos, insuperable, ¿no? Y yo he tenido esa suerte. Entonces, soy un tío apasionado y con suerte. Genial. Pues superamos la primera fase. Ahora vamos a la segunda fase para hablar sobre experiencias en la selección y con preguntas y respuestas concretas y así avanzando en las diferentes fases. Entonces, ahora creo que le toca a Ángel preguntar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues llegas a la selección española, también como ayudante de Pepu, que como ya nos has contado ha marcado mucho tu vida profesional como entrenador, y lográis la plata del Eurobásquet de 2007, que se celebró en España. ¿Qué nos puedes comentar de esa selección tan magnífica? Bueno, pues sí, yo ya había tenido experiencias brutales, ¿no? El llegar a ACB, de repente juntarte pues con estos jugadores que había comentado antes Nacho, ¿no? Con Nacho Azofra, con Carlos Jiménez, además, bueno, nombrarlos es Albert,
quiero decir, es una putada porque te dejas fuera a muchos que son muy buenos, ¿no? Pero bueno, por comentar a dos de los que estaban allí, pues de repente llegas a una selección donde te encuentras alguno de esos junto con los cracks de otros equipos, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la suerte ahí de coincidir con Navarro, que ya lo había hecho, con algunos de ellos ya había coincidido en los programas del siglo XXI o de las selecciones de categorías inferiores. Pero bueno, hacerlo ahí en la senior, ¿no? Compitiendo por un campeonato de Europa, pues es algo especial, ¿no? Hablaba de Navarro, Calderón, los Gasol, Felipe Reyes, que ya lo conocía del club, bueno, pues Germán Gabriel, toda una playa de jugadores que, bueno, pues que han marcado además lo que es la historia reciente de nuestro baloncesto, ¿no? La famosa generación del 80. Ahí había mezcla, evidentemente, de jugadores, pero la base de aquella generación era la generación del 80. Y bueno, pues es una experiencia inolvidable más, ¿no? La lástima es que no conseguimos el oro. Recuerdo que el primer partido del campeonato, el primero no, en este caso, no sé si fue el tercero o así, jugamos con Rusia, les ganamos de 20. Y cuando llegamos a aquella final, pues sí, os acordaréis perfectamente, perdimos, no logramos acertar con el último tiro de Pau Gasol en un partido de muy pocos puntos, si no recuerdo mal, no tuvimos el día. Y bueno, pues en esto de deporte, cuando no tienes el día, el rival también juega, ¿no? Y además lo hizo muy bien con aquel americano nacionalizado ruso, un tal Holden, que ya había ganado alguna Euroliga con Cheska, ¿no? Y bueno, pues que tuvo su día y nos hizo sufrir. Yo tengo una anécdota con respecto a eso, lo comentaba además hace poco con un compañero aquí, que fuimos medalla de plata, pero yo tengo la medalla de oro en casa, porque no me dejaron subir al podio. Solo había un número limitado de gente que podía subir al podio y entonces los que nos quedamos fuera, yo era el más novato de la selección, entonces yo evidentemente no iba a subir, pues nos dieron la medalla en el restaurante celebrando la medalla de plata, ¿no? Y entonces recuerdo que había muy poca luz y el presidente pues nos trajo las medallas a los que no las habíamos podido recibir allí en directo. Y bueno, yo tenía a Rafa Vecina, que era otro de los ayudantes del equipo al lado, además un gran amigo, y le dije, Rafa, yo soy daltónico, pero creo que me han dado la de oro. Entonces la miró y me dice, no, esta es la de oro. Entonces, lo dijeron al presi, el presi me dice, oye, pues te pasas un día por la federación y te la cambiamos. Y bueno, ahí sigue la medalla de oro en mi casa, porque dije, no sois de plata, yo soy de oro. Bueno. Muy bien. Siguiente, me toca preguntarte por las dos veces. ¿Por qué las dos veces que la selección española de Gasol, Navarro, Calderón, jugando campeonatos en casa, pues quizá no ha conseguido el rendimiento esperado? También en el Mundial de 2014. ¿Por qué crees que ha podido ocurrir? No tengo ni idea, ni siquiera sé si hay causas en común con una y con otra, ¿no? Son periodos distintos, momentos distintos. Sí que es verdad que es una selección que nos ha acostumbrado tanto a ganar oros, pues que sorprende que de repente gane platas, ¿no? Pero mira, no lo había pensado nunca, que son los dos grandes campeonatos que han jugado en casa, son dos de los que han perdido, ¿no? No sé cuáles son las causas, Nacho, te lo digo honestamente, ya te digo que no sé ni siquiera si hay conexión entre una y otra, ¿no? Yo con lo que me quedo de esta selección, no solo de mi experiencia, que esa es personal y demás, sino con esta generación de jugadores, es con todo lo que nos ha dado el baloncesto, ¿no? Yo he crecido como entrenador viendo jugar a estos jugadores, ¿no? De hecho, he aprendido fijándome en ellos una barbaridad de detalles, ¿no? La experiencia, como bien decías, del europeo del 2007 no solo me permitió conocerlos como jugadores, sino que en los 40 y pico días, 50 días que estuvimos conviviendo juntos, pues también te permite conocerlos un poco como personas, ¿no? Y hay detalles que me llevo para mí para siempre, ¿no? Algún detalle, yo me recuerdo uno justo antes de ir a jugar un partido, que yo era el responsable de poner el vídeo del scouting del rival y pues lo típico, la ley de Murphy, que de repente no te funciona el vídeo, ¿no? Entonces, ves que el entrenador se empieza a poner nervioso y recuerdo que Pau, que notó la tensión, era el líder de aquel equipo, pues de repente empezó a hacer un par de chascarrillos, a conversar de otra cosa para eliminar toda la tensión en lo que se estaba focalizando, que era en que mi vídeo no funcionaba, ¿no? Logré arreglarlo más o menos a tiempo, pero yo no me olvido de aquel detalle, ¿no? Porque sé que lo hizo para protegerme. O sea, lo hizo precisamente para liberar tensión de un momento donde, joder, estás a 10 minutos de coger el bus para irte a un partido importante en el campeonato y a ti se te estropea el ordenador, ¿no?
Y entonces, bueno, pues esos son los detalles que marcan, ¿no? Porque dices, pues se podían haber enfadado todos, haber dicho yo que sé, cualquier barbaridad, y no, lo que hacen es protegerte, ¿no? Y entonces yo me quedo con esos detalles y como generación me quedo con todo lo que hemos disfrutado con ellos y con todo lo que yo he aprendido baloncestísticamente viéndoles jugar, ¿no? He tenido, bueno, pues bien sabéis que varios de ellos han ido a la NBA, ¿no? Los Gasol, José Calderón y demás, pero he tenido en el equipo, en los equipos en los que he estado, he tenido alguno de ellos de mi lado, en el equipo en el que yo participaba, he tenido a Navarro siempre enfrente, ¿no? Y Navarro me ha hecho perder muchos partidos, o nos ha hecho perder muchos partidos, pero he disfrutado con sus actuaciones también, ¿no? O sea, en el sentido de decir, oye, te fastidia perder, pero te quitas el gorro ante jugadores de ese nivel y de las cosas que son capaces de hacer, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las derrotas, ¿por qué se han producido en casa? Si lo supiera, te lo diría, pero no tengo ni idea. Pues a lo mejor alguien piensa que es la presión de jugar en casa o la relajación que a lo mejor en algún momento ha sufrido alguno. No creo ni que hayan sufrido presión ni que se hayan relajado. Simplemente esto es deporte y no puedes ganar siempre. Hay días que el rival es mejor que tú y lo que tienes que hacer es pues simplemente felicitarlo y seguir trabajando para seguir sumando victorias que, bueno, ellos nos han dado muchas, ¿no? ¿Rubén? Es difícil, por no decir imposible, que volvamos a vivir una generación como la del 80, ¿no? ¿Qué futuro le prevés a la selección? Bueno, yo siempre soy optimista por naturaleza en ese sentido, ¿no? No sé si engancharemos una racha de tantos oros como la que nos ha dado la generación del 80, por lo menos mientras yo pueda vivir, ¿no? Que con el tiempo, pues, ojalá salgan varias generaciones de ese mismo estilo, pero la selección nacional ya obtenía buenos resultados, ¿no? O sea, muchas veces luchábamos por medallas. Quizás lo que pasa es que el paso de luchar por la medalla de oro estaba acotado. Yo creo que sobre todo por el tema de los hombres grandes, ¿no? Yo creo que las dificultades que ha tenido España a nivel internacional para luchar por oros antes, y esta es una opinión muy personal, viene determinada por los hombres grandes, no por la calidad, sino por el tamaño, ¿no? Cuando tus pivots miden, pues eso, 2'3", 2'4", 2'5", y te enfrentas a pivots de equipos de otros países, de 2'15", 2'17" y demás, pues tienes un problema, ¿no? ¿Quién soslayó eso en la generación del 80? Los dos Gasol. Que de repente tenemos una pareja de pivots, ¿no? Que están al nivel físico de altura de todos esos y en talento ya ni os cuento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que España seguirá compitiendo por estar arriba. Veremos si lo hacemos con la misma asiduidad por los oros, que espero que sí, porque hay una cosa en la que creo que hemos mejorado muchísimo, ¿no? Y es no muchísimo, ya lo había antes, ¿no? Pero que hemos seguido esa tendencia, ¿no? Que es la de tener mucho talento en lo que son nuestros equipos, ¿no? Y eso se ve refrendado pues con jugadores que no paran de irse a la NBA, que son top en Europa. Y yo en ese sentido creo que por detrás vienen jugadores que evidentemente no quiero poner la presión de que tengan que ser igual de buenos cuando ahora tienen 18, que los estemos comparando ya con jugadores consagrados, pero que tienen muy buena pinta. O sea, que si les dejamos desarrollarse, probablemente nos encontraremos con muy buenos jugadores. Y luego lo que decíamos, ¿no, Rubén? El rival también juega. Muchas veces el tema de tus éxitos también depende de cómo son los rivales en cada momento, ¿no? Yo en esto, y me vas a permitir, ¿no? Bueno, lo voy a utilizar el fútbol, pero lo puedo utilizar con el baloncesto también, ¿no? Hay a veces que tú tienes un grandísimo equipo, ¿vale? Cuando estaba pensando en el fútbol, estaba pensando en el Madrid de Mourinho y el Barça de Guardiola, ¿no? Tú puedes tener un equipazo, pero si da la casualidad de que te enfrentas a un rival que todavía es mejor en el tiempo, ¿vale? Y coincide contigo, pues oye, pues es lo que tienes, ¿no? El rival también juega, ¿no? Entonces, recuerdo que, y yo no soy muy dado al fútbol, ¿no? Pero recuerdo que hubo una de estas ligas, Mourinho-Guardiola, donde el Madrid batió el récord de puntos de lo que era toda la historia de la liga, pero hubo un equipo que sumó más todavía, que era el Barça, ¿no? Entonces dices, claro, pues te has juntado un grandísimo equipo con uno que todavía es mejor y han coincidido en el tiempo. Pues ahí estás fastidiado, porque te va ganando el otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener nivel, estoy convencido de ellos, porque salen jugadores de forma constante. Bueno, no solo jugadores, y jugadoras, porque si lo llevamos al femenino, en el femenino, ojo, que llevamos ya unos cuantos años dominando, no solo con la senior o luchando por todo con la senior, sino además también en categorías inferiores, ¿no? Entonces,
En ese sentido, creo que el nivel del baloncesto español está a un nivel muy alto y empezamos a ser, de hecho, reconocidos en el exterior como tal y se empiezan a intentar fijar, ¿no?, en los modelos de entrenamiento, de cómo entrenamos, de cómo enseñamos baloncesto aquí en España, porque se sorprenden de la calidad de los jugadores y jugadoras que salen, ¿no? Muy bien. Ángel. Sí, bueno, vamos a pasar a otra fase de la entrevista. En 2009 llegas al Real Madrid. Era una época complicada para el club, no se tenía paciencia con los proyectos. El Barça de Xavi Pascual estaba intratable, sino posiblemente haya sido sí, digo, posiblemente haya sido uno de los mejores Barça de la historia, si no el mejor. ¿Consideras que con la llegada de Ettore Messina y su cuerpo técnico en el que tú estabas es parte de los cimientos actuales del Real Madrid actual? Bueno, yo honestamente creo que sí, pero no quiero quitar ningún mérito a Pablo Laso, con el que también coincidí 3 años, ¿no? O sea, yo creo que ahí se empieza un trabajo. De hecho, yo recuerdo el objetivo de Ettore Messina, o el objetivo que se le plantea a Ettore Messina desde el club, es devolver al club a la Final Four. Se llevaban muchos años sin jugar una Final Four y sin ganar una Copa del Rey, ¿no? Yo recuerdo que en el segundo año de Ettore, que él dimite, se va un mes antes, cuando perdemos con Siena, en casa, después de estar ya clasificados para el playoff. Daba igual lo que ocurriera en aquel partido, pero bueno, se perdió con Siena de manera estrepitosa y Ettore decide dimitir, ¿no? Se quedó con el equipo Lele Molín y yo de ayudante, éramos los dos ayudantes en aquel momento de Ettore y bueno, después de un playoff con Valencia, pues llegamos a la Final Four de Barcelona, fuimos cuartos, nos eliminó en semifinales, si no recuerdo mal, el Maccabi de Tel Aviv, o el Maccabi, Maccabi luego con Siena, ¿no? Pero el objetivo estaba cumplido, que era devolver al equipo a una Final Four después de muchísimos años de no estar, ¿no? Es verdad que no pudimos competir en aquella Final Four, pero entonces, si hablas de los cimientos, yo creo que sí que se puso una primera piedra, ¿no?, para después coger impulso y ya con la época de Pablo pues terminó de montar todo ese proyectazo que todavía sigue, ¿no?, que no ha parado de ganar títulos. De hecho, recuerdo, el primer año con Pablo ni siquiera nos clasificamos para la Final Four, pero sí se da por contra otro hito que llevaba muchos años sin producirse, que era el de ganar la Copa del Rey, ¿no? Después de, creo que eran 17 o 19 años sin haberla ganado, pues se ganó en Barcelona también, curiosamente, en el mismo escenario, aquella Copa del Rey, ¿no? Entonces, a la pregunta de si creo que se pusieron los cimientos, personalmente, y lo que pasa es que habrá gente que no esté de acuerdo, yo creo que sí. Pero, repito, sin quitarle ni un ápice de mérito a lo que ha hecho Pablo en todo este tiempo, ¿no? Que, bueno, además sería absurdo porque, quiero decir, son 10 años ya en el equipo y bueno, cada vez pues sumando títulos cada año a su historial. Sí, en ese sentido una pregunta muy concreta. ¿Cómo ves de importante la confianza del cuerpo directivo, de club, hacia un técnico para que luego pueda tener éxito? Como el ejemplo que has explicado de Pablo, ¿no? En el que en el primer año, bueno, pues se tuvo una confianza en el proyecto y luego ha tenido los frutos que estamos viendo. El otro día lo hablábamos con Ivo Simovic y nos comentaba, bueno, de también en ese sentido la formación que también tenían que recibir muchas veces cuerpos directivos en cuanto a la realización de un proyecto, de la paciencia con el técnico. ¿Cómo ves tú esto como entrenador, no? ¿Cómo lo vives? Bueno, evidentemente es tremendamente importante, ¿no? Lo primero es que si fichas un entrenador con el que no congenias o en el que no crees, pues es mejor que no lo fiches, ¿no? Esto es lo primero. Luego es verdad que la presión del día a día que viven los directivos con respecto a prensa, a entorno, a lo mejor hasta el propio club, no lo sé, ¿no? Pues me imagino que influye en tener poca paciencia, ¿no? Es verdad que habrá algún caso, oye, donde suceda algo en nuestro día a día, pues que haga que la relación se estropee mucho y que sea difícil seguir trabajando juntos, ¿no? Pero no suele ser lo habitual. Lo habitual es destituir a un entrenador por un tema de resultados en ese sentido y no por ser corporativista, ¿no? Yo creo que evidentemente lo que dices de tener paciencia y de creer en lo que se está haciendo, pues es la clave, ¿no? Con Pablo se ha tenido. También es verdad que no ha dado muchas digamos que excusas como para no tenerla, ¿no? Porque ya el primer año ganó la Copa del Rey,
que bueno, algunos interpretaban como un título menor, pero que lo que digo, no sé si eran 17 o 19 años que hacía que no se ganaba una Copa del Rey, con lo cual, pues indica cuál es la dificultad de ganarlo, ¿no? Luego, al año siguiente ganó la Liga. Bueno, pues era un trofeo mayor, ¿no? Y demás, ¿no? Luego, al poco tiempo vinieron las 2 finales de Euroliga perdidas, ¿no? Pero ya eran finales y además, bueno, con posibilidades de ganar las 2. Luego vino el año donde yo ya no estaba, la primera vez que no estaba, donde lo ganaron absolutamente todo, ¿no? Eso evidentemente viene por la confianza, primero de él en sus jugadores, porque todo es recíproco, ¿no? Antes, mientras estabas haciendo la pregunta, yo estaba pensando, ¿no? Si es que esto es muy fácil de entender. ¿Tú qué trabajas mejor en tu puesto de trabajo? ¿Cuando confían en ti o cuando no confían en ti, no? Pues evidentemente, cuando confían en ti estás mucho más cómodo. No se trata de relajarse. Se trata de decir, no, es que quien me tiene aquí puesto confía en mí, con lo cual estás trabajando cómodo y estás trabajando con tranquilidad, ¿no? Evidentemente, tú eres el que te pone tu exigencia y normalmente los entrenadores de élite pues somos muy exigentes con nuestro trabajo, ¿no? Conozco a Pablo, sé que Pablo lo es perfectamente. Pero sí que es verdad que, al igual que es muy fácil mantener la confianza cuando un entrenador lo gana todo, ha habido algún año que el Madrid no ha ganado, creo que no ha ganado nada con Pablo, o solo ha ganado la Supercopa o algo así, y sin embargo el club no se ha puesto nervioso. ¿De acuerdo? Lo que ha hecho es seguir apostando por el proyecto. Pues apostar por ese proyecto de Pablo les ha supuesto en 10 años, no sé si son 19 títulos, que es una auténtica barbaridad, ¿vale? Yo sé que siempre puedes ganar más, puedes ganarlo todo, pero claro, es lo que decíamos, es que hay otros rivales que también juegan que están intentando luchar por tus mismos objetivos, ¿no? Entonces, este historial de lo que tiene Pablo dice mucho de Pablo, dice mucho de la gente que le rodea, dice mucho, por supuesto, de sus jugadores, que son al final los que ejecutan en el campo, pero dice mucho también de esos puestos directivos que un día decidieron poner un proyecto en sus manos y que en los momentos fastidiados han sido capaces de unirse, digamos que de generarse el entorno de trabajo del día a día y decir, oye, seguimos tirando para adelante, ¿no? No se puede ganar todos los años y ya vendrán más títulos. Entonces, bueno, yo me quito el gorro de esa confianza. Eso es, yo creo que como tú comentas la clave, la confianza en una persona, elegir bien esa persona y ir con esa persona a muerte porque sabes que esa persona es la que te puede llevar al éxito ahora. Sí, una explicación. Yo esto que sé que a alguno ahora a lo mejor le sienta mal que lo recuerde. Recordad que cuando Pablo Laso ficha por el Real Madrid había una manifestación en los alrededores del Bernabéu para evitar que firmara, porque creían que no era un entrenador para el Real Madrid, ¿no? Entonces, claro, ya cuando miras, como decía Steve Jobs, ¿no? Miras a pasado y unes los puntos, dices, madre mía, porque de hecho aquella gente que se manifestó, ahora sé y me consta que son auténticos forofos de Pablo Laso, ¿no? Sí, al final hay que ser muy proactivo y hay que tener mucha seguridad para apostar y seguir con esa idea y verlo muy claro y ya está. Bueno, ahora te va a preguntar una pregunta Ángel y una pregunta Rubén dentro de la fase 4, porque si no nos vamos a ir un poco de tiempo, sobre tras salir del Real Madrid, que pasas por Baskonia, Fuenlabrada, llegas también como primer entrenador en Fuenlabrada y Zaragoza, te van a hacer un par de preguntas, una a cada uno. Adelante, chicos. ¿Voy yo primero? Sí. Vale. Sabiendo a lo que me dedico y con la moda que rodea el mundo del deporte con el tema de los datos, ¿qué importancia le confieres al departamento de análisis de datos en un equipo? Bueno, yo lo que pasa es que en los equipos, los últimos en los que he estado son equipos con presupuestos bajos, con lo cual el ajuste del presupuesto te obliga a prescindir de esta figura, ¿no? Si volviese a estar en un equipo grande, con presupuesto para poder hacerlo, entiendo que, bueno, pues es una figura más a tener en cuenta y que puede aportar a lo que es el desarrollo del día a día y en la toma de decisiones, ¿no? Sé que en la NBA, que tienen presupuestos enormes, cada vez está más instaurado, incluso con departamentos completos dedicados al análisis de datos. Lo que sí es, y lo comentábamos antes de entrar, es el hecho de el análisis de datos te tiene que ayudar, pero creo que muchas veces se vende lo que no es, ¿no? Incluso se utilizan los términos equivocados, ¿no? Entonces, a nivel técnico-táctico,
cuando la gente habla de Big Data, tiene que tener cautela con lo que es el Big Data, porque el volumen de datos técnico-tácticos que podemos recabar de una temporada entera o de varias temporadas ni se acercan ni de lejos a lo que puede ser Big Data. Para mí, el análisis de datos tiene una extrema, digamos, importancia cuando tiene carácter predictivo. Eso lo consigue el Big Data. Evidentemente, que no tenga carácter predictivo no quiere decir que no podamos sacar conclusiones de una estadística descriptiva, de un análisis de datos, ¿no? Entonces, todo lo que te ayude a poder mejorar es importante, ¿no? Entonces, cuando tienes profesionales que se dedican exclusivamente a analizar datos para poder aportarte detalles que de otra manera pasan inadvertidos, pues por mí bienvenidos sean. Yo lo que pasa es que ya te digo que he tenido en los últimos años, pues he estado en equipos que no tienen presupuestos muy grandes, que hay que medir muy mucho dónde se pone cada euro y entonces el instaurar un departamento de análisis de datos en las circunstancias en las que estábamos, pues era una quimera, ¿no? Con lo cual nunca me lo he planteado. Y en ese sentido, soy de esos entrenadores que me he guiado mucho más por el instinto que por lo que es, a pesar de ser ingeniero, que por lo que es el análisis de datos como tal. ¿Miro datos? Sí, claro que miro datos, como todo el mundo. ¿Profundizo mucho? Si tuviese a una persona que lo hiciera al lado, probablemente profundizaría más de lo que lo hago cuando tengo que ser yo, que ya te digo que me guío bastante más por el instinto que por lo que es el análisis de los propios datos, ¿no? Ángel. Sí. Normalmente los equipos ACB, sobre todo los que no tienen mucho presupuesto, todos los años cambian muchos jugadores. Y al final estos jugadores pues son nuevos jugadores, son diferentes nacionalidades, idiomas. ¿Qué es lo más complicado para poder formar el equipo? Bueno, primero el presupuesto, ¿no? El presupuesto te condiciona todo. O sea, al final, yo no sé cuántos jugadores que se pusieron a tiro en estos distintos clubes, ¿no? Que decíamos, ostras, qué bien poder fichar a este, ¿no? Y al final se acaba yendo a un equipo que le da más dinero, ¿no? Y entonces, pues evidentemente el presupuesto te limita mucho. Más allá de eso, una vez que tienes a los jugadores, más que el idioma, que yo creo que el inglés nos acerca a todos, ¿no? Y en este caso, pues, bueno, yo tengo cierta facilidad para poder comunicarme en inglés, no que lo hable perfecto, pero sí tengo fluidez con él. La mayoría de jugadores lo hablan, no es un problema el hecho comunicativo, sí es el hecho cultural. Y yo creo que muchas veces se pasa por alto. No es lo mismo relacionarte con un jugador italiano, que es muy parecido a nosotros en cuanto al carácter, que hacerlo con un ucraniano, donde no entienden tus bromas porque no tienen el mismo sentido del humor que tienes tú. Pongo el ejemplo ucraniano, poner cualquier país del mundo, ¿no? O sea, quiero decir, la diferencia cultural te exige un esfuerzo muy importante. Incluso haciendo el esfuerzo no siempre consigues conectar con el jugador al nivel al que te gustaría y tiene mucho que ver con esas diferencias culturales, ¿no? De cómo ven la vida, de si vienen de culturas más optimistas, más pesimistas, más trabajadoras, menos trabajadoras. Hay tantas diferencias que se hace difícil porque incluso las propias reacciones, ¿de acuerdo? Mira, y en esto te pongo un ejemplo y no voy a mencionar, es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero es cultural. Con una cierta cultura, recuerdo estar diciéndole a un jugador que me mirara a los ojos cuando le hablara. En una situación de tensión, además, ¿no? Porque me parecía una falta de respeto que no me mirara a los ojos, que me quitara la vista. Un compañero suyo, cuando terminó la discusión, que la pudieron ver varios compañeros, se acercó a mí, era de la misma cultura que ese jugador, y le dijo, en nuestra cultura mirar a los ojos es retador, mientras que quitar la mirada es como estoy aceptando lo que me estás diciendo. Entonces, fíjate, ¿no? Cómo cambia, ¿no? O sea, tú estás interpretando su gesto como una falta de respeto hacia ti, cuando él lo que te está mostrando con ese gesto en su cultura es ese respeto que tú le estás demandando. Y entonces, claro, es como, ¡buah! Te explota la cabeza, porque dices, vale, ahora lo conozco, pero tu instinto cada vez que ocurre, ¿qué te pide? Tu instinto te pide que te miren a los ojos. El mío, el de mi cultura. ¿Sí? El suyo no. Entonces, a pesar de que lo conoces, no es fácil aceptar ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Vale? Y esto es un ejemplo que me ha ocurrido, pero hay muchos. Y entonces, para mí eso es lo más difícil, cuando tienes muchas culturas diferentes en tu equipo. No tanto el idioma, que ya te digo que el inglés nos acerca mucho a todos y yo creo que no he conocido ningún jugador que, no te digo que lo hablara fluido, pero que por lo menos se pudiera comunicar en inglés, pero sí este tema cultural he tenido varias donde dices, claro, el problema es simplemente de una percepción. De lo que para ti es normal, para ellos no lo es.
Y entonces tienes que aceptarlo, que tiene una otra cultura, ¿no? Ahora me viene a la cabeza y sé que va a sonar un poco, pues, en China lo de escupir al suelo, ¿no? Aquí es una cerdada, en China lo hace todo el mundo, está institucionalizado, es lo normal, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas allí, vas paseando por la calle y de repente uno dices, ostras, casi le dices, oye, ¿pero qué haces, no? Y entonces son las diferencias culturales, ¿no? Y eso lo vives en un día a día en un vestuario donde tienes jugadores de Sudamérica, jugadores de la Europa del Este, jugadores del norte de Europa, jugadores asiáticos, tienes de todo. Y entonces tienes que aprender a convivir con las distintas percepciones culturales de los jugadores que tienes a tu cargo. Muy bien. Y bueno, pues pasamos a la última fase ya, en la que vamos, como sabes, en nuestro programa pues hablamos mucho de NBA. Entonces, el que queráis de los dos, Ángel o Rubén, pues le preguntáis un poco una última pregunta así sobre NBA para no irnos mucho de tiempo. El que queráis de los dos. Yo quiero preguntarle una cosa. ¿Qué opinas del small ball? Pues que es una opción más. A mí personalmente no me gusta. No soy un fan del small ball, pero no renuncio a que otros, digamos, puedan disfrutar con ello. Es una opción táctica más, ¿no? El jugar con esos 5 pequeños que cualquiera puede tirar de fuera, que cualquiera puede abrir. Bueno, de hecho, se juega mucho con los 5 abiertos, ¿no? Yo soy, quizás porque soy más clásico, no te digo yo lo de jugar con 2 pivots, porque ahora mismo tampoco creo que lo de jugar con 2 pivots, pero a mí sí me gusta siempre tener una referencia interior, ¿no? Esta situación, una referencia interior con un pivot, porque la referencia interior la puedes tener con un jugador pequeño, ¿vale? Hay jugadores pequeños que se van al poste bajo sin ningún tipo de problema. Yo reconozco que a mí personalmente me aburre un poco el small ball, ¿vale? Pero reconozco que es una opción tan válida como cualquier otra. Es un tema de gustos. Me imaginaba esa respuesta. Sí. ¿Rubén? Bueno, mi pregunta sería, pues, en referencia a la NBA, pues, ¿qué equipos te gustan más? ¿Jugadores? Si eres de jugadores o de equipo. Esta es buena pregunta. Yo te reconozco que no veo mucha NBA, ¿vale? Veo cuando llegan a playoffs y finales, sí que trato de ver. Durante el año no veo mucho. De hecho, estoy suscrito a lo que es el NBA.com, ¿no? Para poder ver todos los partidos, y hay la opción esta de ver los resúmenes de 3 o los resúmenes de 15 minutos. Casi cuando veo algo veo más este tipo de resúmenes que partidos enteros, ¿no? Me preguntaba si soy de equipos. Actualmente no, me da igual, ¿no? Y cuando yo era más joven, la pregunta tiene mucha amiga, la de si eres de jugadores o de equipos, porque yo te iba a decir que era de los Bulls, pero probablemente era de los Bulls porque estaba Michael Jordan, ¿vale? Lo mismo que había mucha gente que era de los Celtics o de los, en mi época, o de los Lakers porque estaban Magic Johnson y Larry Bird, ¿no? También es verdad que encima se junta lo de que eran los equipos que en aquellas épocas pues ganaban, ¿no? Primero los Lakers y los Celtics, y luego un poquito más tarde los Bulls con aquellos 6 títulos de Michael Jordan, ¿no? Entonces no sé si te iba a contestar que soy de un equipo, pero claro, soy de un equipo probablemente porque había un jugador concreto en aquel equipo, ¿no? Y entonces este es un debate curioso, ¿no? El hecho de quién somos, ¿no? Luego es verdad que una vez que te has identificado con un equipo, probablemente por un jugador, y en este caso porque no es como aquí en España, ¿no? Que puedes ser del equipo porque es el equipo de tu ciudad, es el equipo al que ibas a ver al campo, con tus abuelos o con tu padre, como es mi caso con el fútbol, ¿no? Pero luego yo creo que se queda ya en la memoria, ¿no? O sea, una vez que has sido de un equipo, en mi caso de los Chicago Bulls de Michael Jordan, pues yo creo que no he dejado de ser nunca de los Chicago Bulls, aunque en los últimos años pues ya tampoco es que estén muy, muy allá, ¿no? Pero digamos que siempre le tienes ese cierto cariño. A día de hoy, ya te digo, no, más allá de la historia de los Chicago Bulls, no tengo preferencia por ninguno. Disfruto viendo a los buenos jugadores. Pues yo te voy a hacer una pregunta así un poco final, si luego los compañeros quieren añadir, pero sería, te pongo en una situación, en un brete, dime qué final del este y qué final del oeste crees que este año puede haber en la NBA, y luego a ver que te mojes si quieres, y luego si viste la serie de Last Dance de Michael Jordan, ya que nos lo mencionabas, si has visto la serie y bueno, ¿qué te ha podido parecer pues toda la intrahistoria que allí se ha contado de ese equipo con Phil Jackson? Te voy a fastidiar la pregunta en los dos sentidos.
no tengo ni idea de quién puede llegar a las finales, ¿no? Sé que la gente habla de los Lakers en el oeste, ¿no? Como gran favorito al título. ¿Quién puede llegar a la final con ellos? Ni idea. O sea, es que, de verdad, no lo sigo tanto como para hacer este tipo de predicciones, ¿no? En el este todavía me dejas peor, porque como hemos quitado al teórico gran favorito, ¿no? Que creo que son los Lakers, pues todavía me dejas. Sé que hace 2 años estuvo muy bien Boston Celtics. Creo que este último año, también es que es muy extraño por esto de la pandemia, pues no ha estado tan bien, ¿no? Además, aquí en esto de la NBA, no es tanto como en la ACB, donde parece que hay 3, 4 equipos que casi siempre están arriba, ¿no? En la NBA van como bailando mucho, ¿no? En ese sentido, lo cual, pues bueno, dota de cierto atractivo a la liga por ese tema, ¿no? Es que no es que no me atreva, es que no lo sé, Nacho, no tengo ni idea, no llego a conocer tanto la liga como para predecir quién puede llegar, así que me vas a disculpar en ese sentido. Y claro, con la otra, te he dicho que te lo reviento también, no he visto el documental de Last Dance, sé de qué va, evidentemente, pero no lo he visto. Y no sé si no lo he visto, y mira que me lo han recomendado, porque no quiero conocer lo que hay. O sea, a veces el encanto se queda sin conocer los detalles. Y a veces conocer los detalles puede romper cierto encanto, ¿no? Entonces yo, a lo mejor por eso de ser un ídolo de Michael Jordan en lo que creo que tiene que ser un ídolo, pues no me apetece conocer algunas cosas que algunos tratan como elementos oscuros, ¿no? De lo que puede ser su liderazgo, ¿no? Entonces, a veces simplemente quedarte con la imagen idílica con la que creciste, pues es mejor que conocer determinados detalles que pueden romper ese encanto, ¿no? No digo que esté mal y otras personas disfruten viéndolo, yo creo que ha sido una especie de protección, y lo digo en serio. No he querido verla, me da igual. Muy bien, perfecto. Chicos, ¿algo más? Nada más. Por mi parte, yo lo único decir una cosa, que cuando veo un partido de la NBA, me acuerdo que ahora que se ha puesto mucho, hace ya unos años de moda, lo del mano a mano, me acuerdo siempre de un clinic de J. Cuspinera que se llamaba algo así como de mano a mano al bloqueo directo o algo así. Me acuerdo mucho de eso. Y nada, porque que es un magnífico formador, un gran entrenador de baloncesto y que deseo que pronto empiece a entrenar otra vez en ACB porque me gusta su estilo de juego. Y da a sus equipos una impronta con la que coincido baloncestísticamente. Pues te agradezco muchísimo tus palabras, Ángel. Aquel clinic efectivamente era del mano a mano al bloqueo directo, aunque no se llegó al bloqueo directo en aquel clinic. Por tiempo. Sí, bueno, yo también pues agradecerte tu presencia, también destacar tu factor humano que lo haces ver en estar pues con nosotros aquí ahora que estamos empezando, y luego también pues yo que al final soy de Zaragoza, me consta que también has venido siempre pues a los memorándum de Avós, siempre has estado y bueno, pues destacar ese factor humano y de compañero y te agradecerte un montón pues tu presencia, ha sido súper interesante. Hemos hablado de 1000 temas y todos con experiencias y cosas que nos han encantado. Muchísimas gracias. Espero que haya sido agradable también para ti. Muy agradable. Muchas gracias por tus palabras, Nacho. Y en esto que dices, yo creo que le debo tanto al baloncesto por lo mucho que me ha dado, que siempre que se me da la oportunidad de echar un cable al baloncesto y a las personas del baloncesto, que todavía es más importante, porque el baloncesto lo formamos personas. En este caso, en este proyecto vuestro, pues tú, Nacho, Rubén, Ángel, pues si yo puedo echar ese cable que ayude a crecer a este deporte que tanto me ha dado, pues me vais a encontrar siempre ahí. Muchísimas gracias. Pues feliz año. Te deseamos que pronto estés dando mucha guerra en las canchas y muchísima salud, muchísimo éxito para toda la familia. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias. Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber estado viéndonos en este capítulo que creo que ha sido súper interesante para iniciar el año. Y pronto os esperamos ver con nuevos capítulos y con muchas sorpresas. Gracias.